La Biblia nos dice: 10 cosas importantes sobre Cristo. ¿Sabías que Jesucristo significa Jehová provee la salvación del pecado mediante su Cristo o Mesías? O si prefiere la expresión Yahshua HaMesías, entonces su significado sería: Yahvé provee la salvación del pecado mediante su Mesías elegido. Por lo tanto, Jesús significa Jehová provee salvación. O si utilizamos la expresión Yahshua, entonces su significado sería Yahvé provee salvación. Y como podemos ver en Colosenses, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. ¿Sabías que Jesucristo existe desde Jesucristo fue el principio de toda la creación realizada por Dios? Él es el Hijo unigénito del Dios verdadero. Se puede decir que es carne de su carne. Fue creado antes de que fueran hechos los cielos y el universo que conocemos. Sus días son incontables. Y como se dice en Colosenses, Cristo es el Hijo unigénito del Dios vivo y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Cristo es el primogénito de toda la creación de Dios. ¿Sabías que Cristo intervino en la creación? La intervención de Cristo en la creación, tanto material como espiritual, tanto visible como invisible, se puede resumir brevemente en el siguiente texto que encontramos en Colosenses, donde trabajó como obrero maestro de su Padre, haciendo todas las cosas que existen. En el siguiente texto de Colosenses se nos dice que por medio de Cristo Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. ¿Sabías que Cristo es el arcángel Miguel? Al que llamamos Cristo es en realidad el arcángel Miguel. Arcángel significa jefe de los ángeles, primer ángel o ángel principal, y solo se menciona una vez y en singular en las Escrituras, por lo que se deduce que solo Cristo es arcángel. Se menciona en Judas 9. Ahora bien, cuando Miguel el arcángel tuvo un desacuerdo con el diablo y la versión, traducción al lenguaje actual, lo vuelca de la siguiente manera. Dice: ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así cuando Miguel peleaba con el diablo. También se le menciona en el libro del Apocalipsis, que dice: y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón,
Y la versión traducción al lenguaje actual nos dice también en el mismo libro de Apocalipsis: después hubo una batalla en el cielo. El jefe de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón. De hecho, será Cristo, el arcángel Miguel, el que se levante en la guerra de Armagedón para salvar a su pueblo, los cristianos verdaderos, de la tribulación en la que se verán inmersos en estos días del fin que estamos viviendo ahora. Esto lo podemos ver en el libro de Daniel, que dice: durante ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie a favor de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. La versión traducción del lenguaje actual lo vuelca como sigue: en ese tiempo aparecerá Miguel, que es el jefe de los ángeles, y se levantará a favor del pueblo de Dios. Otro ejemplo claro donde podemos ver que Cristo es realmente el arcángel Miguel está en Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Y la versión traducción al lenguaje actual lo vuelca como sigue: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Miguel significa ¿quién es como Dios? Por lo tanto, Arcángel Miguel sería el primogénito y jefe de los ángeles. Está dando testimonio del poder inigualable del Dios verdadero. ¿Sabías a qué vino realmente Cristo a la tierra? Jesucristo vino a nacer como hombre en la tierra por diversas razones. Vamos a ver las dos principales. La primera, vino a dar su vida como rescate por una humanidad arrastrada por un pecado del que no tuvo culpa alguna y que estaba condenada a morir y a desaparecer. Y en el siguiente texto de Romanos podemos ver lo anteriormente dicho. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres. Ya que el pecado entró por un hombre perfecto, el rescate tiene que ser mediante otro hombre perfecto. De ahí que al Jesús terrenal se le llamara el último Adán. Los siguientes dos textos de Primera de Corintios nos ilustran lo dicho anteriormente. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Y en el segundo texto de Corintios nos dice: la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo.
Por lo tanto, Cristo vino a ser entregado como sacrificio para quitar la losa del pecado sobre la humanidad. De ahí el nombre de Cordero de Dios. Y en Juan 3:16 podemos leer: Porque Dios amó tanto al mundo que entregó en sacrificio a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. E hizo por tanto de mediador de un nuevo pacto liberador, ya que el pacto anterior tenía a una humanidad esclavizada mediante la muerte. Esto lo podemos leer en Hebreos 9, que nos dice: Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto, y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. La segunda razón de la venida de Cristo a la tierra fue la de dar testimonio de la venida del reino de su Padre. Como él sabía que iba a morir para liberar a la humanidad del pecado original, esto hacía que el regreso del reino de Dios fuera ya una realidad. Desde entonces empezó la predicación de las buenas noticias del reino de Dios, haciendo discípulos de gente de todas las naciones. En Mateo 28 se nos dice: Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y en Mateo 10 se nos dice: Cuando vayan, anuncien este mensaje: ya está por llegar el reino de Dios. El mismo Juan el Bautista sabía que el reino de Dios era ya posible gracias al inminente sacrificio de Jesús, y no dudó en anunciarlo. Y el profeta Daniel hizo lo mismo siglos atrás. Esto lo podemos ver en Mateo 3, del 1 al 2, donde se nos dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el profeta Daniel nos dice lo siguiente: En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanezca para siempre. Entonces, si se predica el regreso del reino de Dios, y en la oración del Padre Nuestro pedimos: venga tu reino, nos podemos preguntar: ¿quién está realmente gobernando la tierra? Pues en el siguiente texto se nos da la respuesta. En 1 de Juan 5:19 nos dice: sabemos que provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del diablo. Sí, fue el diablo, la serpiente original o Satanás, el que enfrentó a nuestros primeros padres contra su creador y consiguió que se sometieran a él,
Desde entonces la humanidad está en manos de Satanás. Por tal motivo Jesucristo nos exhortó a que orásemos a diario pidiendo el regreso del reino de su Padre. Veamos cómo lo dice la nueva traducción bíblica al lenguaje actual. En la nueva versión, de Mateo 6, se nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos sepan que tú eres el Dios verdadero, ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos de comer hoy, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. El mismo Jesús ya nos anunció que para los días del fin se predicaría en toda la tierra la restauración del reino de Dios, como se nos dice en Mateo 24:14. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Y en el libro de Apocalipsis, donde se recogen los sucesos futuros, ya se nos anuncia como hecho la restauración del reino de Dios sobre la tierra. Lo podemos ver sobre dos versiones de la Biblia, la que identifica al Dios verdadero como Jehová o la que lo vuelca como Yahvé. En Apocalipsis 19:6 se nos dice: y oí lo que era como la voz de una gran muchedumbre y como un sonido de muchas aguas y como un sonido de fuertes truenos. Decían: alaben a Jah, porque Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Y en la versión israelita mesiánica se nos dice: entonces oí lo que sonaba como una gran multitud, como el estruendo de aguas precipitándose, como grandes destellos de truenos, diciendo: aleluya, Yahvé, el omnipotente, ha comenzado su reino. ¿Sabías por qué tentó Satanás a Jesús en la tierra? Satanás intentó seducir a Cristo como hombre cuando estuvo en la tierra, porque sabía que si se cumplía el propósito para el que fue enviado, se destruirían sus planes para con la humanidad, y sus planes no son otros que arruinar la tierra. En Primera de Juan se nos dice: pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Y en el libro del Apocalipsis se nos dice: así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por tal motivo, Satanás intentó a toda costa que Cristo no cumpliera su misión. De todos es sabido de las diversas tentaciones a las que se vio sometido Jesús por este ser espiritual. Vamos a resaltar la principal, donde el diablo ofrece todos los reinos de la tierra a Jesús y evite así el calvario que le espera, y se lo ofrece en unos momentos donde Jesús estaba ya exhausto debido a los días de ayuno que llevaba.
El Evangelio de Lucas nos dice: después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo: todos estos países me los dieron a mí, y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Sabías cómo y cuándo nació y murió Jesús? La fecha exacta del nacimiento del Mesías como hombre en la tierra no se conoce exactamente, pero según varios datos que se nos dan en la Biblia, podemos deducir que esa fecha fue a 1 de octubre. Vamos a ver varios textos de donde deducimos esta afirmación. El primero está en Lucas, donde se nos dice que cuando nace el Mesías, en esa misma zona había pastores viviendo al aire libre y vigilando sus rebaños por la noche, por lo que el tiempo era veraniego. En el siguiente texto de Lucas se nos dice: en aquella misma zona había pastores viviendo al aire libre y vigilando sus rebaños por la noche. Y de repente se les apareció el ángel de Jehová, y la gloria de Jehová brilló alrededor de ellos, y les dio mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque miren, les anuncio buenas noticias que le traerán una gran alegría a todo el pueblo, porque hoy les nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en el siguiente texto de Juan se nos dice que Jesús murió al comienzo de la Pascua judía. Era el día de la preparación de la Pascua, cerca de la hora sexta, y les dijo a los judíos: miren, su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, al madero con él. Pilato les preguntó: ¿entonces ejecuto a su rey? Los sacerdotes principales contestaron: no tenemos más rey que el César. Después de esto, les entregó a Jesús para que lo ejecutaran en el madero. Por lo tanto, sabemos que Jesús empezó su ministerio con 30 años, como se nos dice en el Evangelio de Lucas 3:23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años de edad. Y este duró 3 años y medio, según se deduce de la profecía de las 70 semanas recogidas en Daniel 9, del 24 al 27. Por lo que Cristo murió con 33 años y medio. Si le quitamos a la fecha de la muerte de Cristo, que fue en Pascua del año 33, en viernes con luna llena, los 33 años y medio, nos vamos a 1 de octubre del año 2 antes de nuestra era. Esa sería la fecha del nacimiento de Cristo como hombre en la tierra. Como nota, podemos destacar que la operación de resta parece rara, pero hay que tener en cuenta que el año 0 no existe y pasaría a ser 1 antes de Cristo, y como todavía faltan por restar unos meses, nos iríamos a finales del año 2 antes de nuestra era. Por lo tanto, Cristo se bautizó a 1 de octubre del año 29 y murió al comienzo de la Pascua del año 33, a la edad de 33 años y medio, naciendo a 1 de octubre del año 2 antes de nuestra era. Vamos a ver ahora en qué condiciones nació Jesús en la tierra, ya que la tradición, al igual que con su nacimiento,
nos ha engañado durante siglos. Pues como hemos visto anteriormente, Jesús no nació con frío alguno, ya que los pastores dormían a campo abierto con sus ovejas. Y nació en un pesebre, no porque fueran muy pobres, como se nos ha dicho, sino porque, además de no haber alojamientos disponibles en la ciudad en ese momento, e intentar no dar pistas para que Herodes pudiera localizar al niño, se tenían que cumplir las profecías sobre su nacimiento para poder verificar su autenticidad, como podemos leer en el siguiente texto de Lucas 2:12. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un bebé envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre. Otra particularidad importante del nacimiento de Jesús es que no lo hizo en soledad, como nos dice la tradición popular, sino que estuvo presente una gran multitud de ángeles, al grado de llamarles ejército de la cantidad que eran. Posiblemente fuera el ejército de ángeles que pertenecían al arcángel Miguel. En el Evangelio de Lucas se nos dice: de pronto apareció con el ángel de Jehová una multitud de ángeles del ejército celestial que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para las personas que Él aprueba. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores empezaron a decirse unos a otros: pero estas no son las únicas condiciones favorables en las que nació Jesús. A nadie se le ocurriría que Dios iba a dejar nacer a su hijo desamparado en la tierra, con frío, soledad y pobreza. Ya le llegaría el momento de su sufrimiento. En el siguiente texto veremos cómo unos astrólogos de Oriente, seguidos por una falsa estrella, ya que en realidad fue un disfraz de Satanás para indicar a Herodes la localización del nacimiento de Jesús, como se nos dice en 2 de Corintios, donde podemos leer: y no me sorprende, porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Pues bien, esta estrella hizo que estos reyes aficionados a la astrología pudieran ver que algo sobrenatural estaba pasando, y fueron a visitar ese evento, llevando como regalos oro, olíbano y mirra. Esos bienes eran de un gran valor en aquella época, y de eso se sirvieron José y María para poder mantener y criar al niño de una forma digna. A continuación leeremos el capítulo del Evangelio de Mateo, donde se hace referencia a lo dicho anteriormente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, resulta que vinieron a Jerusalén unos astrólogos de Oriente y preguntaban: ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en Oriente y hemos venido a rendirle homenaje. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó, y con él toda Jerusalén. El rey reunió a todos los sacerdotes principales y los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Cristo. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque esto fue lo que se escribió por medio del profeta. Entonces Herodes mandó llamar en secreto a los astrólogos y averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y busquen al niño por todos lados. Cuando lo encuentren, vuelvan
y háganmelo saber para que yo también pueda ir a rendirle homenaje». Después de escuchar al rey, ellos siguieron su camino, y resulta que la estrella que habían visto cuando estaban en Oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se alegraron muchísimo. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces, poniéndose de rodillas, le rindieron homenaje. También abrieron sus cofres y le regalaron oro, olíbano y mirra. Pero, como recibieron en un sueño una advertencia de Dios de que no regresaran a ver a Herodes, se fueron a su país por otro camino. ¿Y por qué le pusieron José y María al niño el nombre de Jesús? Pues se lo pusieron por mandato divino, ya que, como hemos visto en el punto 1, Jesús tiene un significado propio. Como se nos dice en Mateo, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: «José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, porque el niño que lleva en su interior ha sido concebido por Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Por tal motivo, se dijo en el punto 1 que Jesús significa «Jehová provee la salvación del pecado mediante su Cristo o Mesías». En Juan podemos leer: «Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él». Por lo cual podemos decir que Jesús significa Jehová es salvación. ¿Sabías lo que hizo Cristo en su ministerio? De todos es sabido a lo que se dedicó principalmente Jesucristo en la tierra, y podemos destacar lo siguiente: predicó el reino de Dios, hizo milagros y murió por una humanidad que heredó el pecado. Pero vamos a ver cosas que normalmente no se sabe sobre el ministerio de Jesús, ya que lo que estamos intentando es dar a conocer sucesos desconocidos por la mayor parte de la gente. Por ejemplo, muy pocos saben que el Cristo fue a predicar a los espíritus que fueron encerrados por Dios en el Tártaro cuando desobedecieron antes y durante los días de Noé, ya que tuvieron relaciones ilegítimas con las hijas de los hombres. Se hará un tema completo dedicado a este punto. Y en Primera de Pedro podemos ver lo dicho anteriormente. Primera de Pedro nos dice: «Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Y en esta condición fue a predicarles a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca en la que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua». En el siguiente texto de Segunda de Pedro podemos leer cómo estos ángeles, al ser desobedientes a Dios, cuando pecaron con las mujeres que existían entonces y se adueñaron de la tierra, fueron arrojados al Tártaro. Segunda de Pedro nos dice:
En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el Tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para juicio. Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. O como lo vierte la siguiente traducción israelita mesiánica sobre el calificativo de Tártaro. Porque si Yahvé no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Seol, para ser reservados para el día del gran juicio. Sobre los milagros que hizo Jesús, de todos es sabido que resucitó a muertos, curó enfermedades incurables para la época e incluso para día de hoy. Hizo que los ciegos vieran, que los mudos hablaran, también curó a paralíticos, pero un tema algo desconocido fue que curó a muchos enfermos mentales sacándoles demonios, dándonos a entender que muchos comportamientos extraños de algunas personas eran producidos por la posesión de demonios. Esto nos hace pensar que en los días de hoy, muchos comportamientos de la gente que son contrarios a las leyes de Dios se deben a la posesión de estos seres espirituales, cuando coquetearon con temas oscuros que no debían haberlo hecho. Un caso muy relevante y desconocido por la mayoría de la gente fue el de María Magdalena, una mujer que a los ojos de todos era pecadora en demasía y hacía cosas contrarias a las leyes de Dios, como mantener relaciones íntimas con hombres casados, cogiendo por tanto una fama muy negativa en aquellos días, llegando incluso a las puertas de la lapidación. Pues bien, el estado mental de esa mujer que la llevó a hacer cosas impropias fue provocado por una posesión demoníaca, hasta el punto que las Escrituras nos dicen que Cristo la sacó 7 demonios, como podemos ver en los siguientes textos de Lucas y Marcos. En el Evangelio de Lucas se nos dice: poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con él iban los 12, así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de enfermedades. María, a quien llamaban Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Y el Evangelio de Marcos nos dice: después que él se levantó muy de mañana, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue e informó a los que habían estado con él. De ahí esa complicidad que hubo entre Jesús y María Magdalena, que muchos a día de hoy han confundido debido a relatos de novelas. Esta complicidad no era otra que María reconoció a Cristo como el verdadero Hijo de Dios cuando le sacó los 7 espíritus malignos, ya que le volvió a su estado mental normal, y al darse cuenta de lo que había hecho Cristo con su persona, al liberarla de estos 7 demonios, terminó haciéndose discípula de Jesús. La fe de María Magdalena en el Hijo de Dios era tan grande que, como hemos podido leer en el texto de Marcos, cuando Cristo resucita, se le aparece a ella por primera vez, antes incluso que a los apóstoles. ¿Sabías dónde estuvo Cristo los 3 días de su muerte? Y sobre la muerte de Jesús, nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué pasó realmente durante esos 3 días entre su muerte
y su resurrección. ¿A dónde fue? ¿Desapareció realmente? ¿Dónde estaba su espíritu? La respuesta es tajante. Estuvo completamente muerto, desaparecido. Es decir, solo estaba en la memoria de Jehová su Padre, al igual que lo están todas las personas que han muerto y que tienen posibilidad de resurrección. Si Dios no lo hubiera resucitado, hubiera desaparecido por completo. Vamos a ver cómo lo dicen las Escrituras. En Mateo se nos dice que el hijo de Adán, es decir, Jesucristo, estaría en las entrañas de la tierra, muerto por 3 días completos. Leemos Mateo. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el libro del Apocalipsis, Jesús, hablando ya por boca del arcángel Miguel, afirma que estuvo muerto. El libro del Apocalipsis nos dice, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. En el Evangelio de Marcos se nos dice que a Cristo lo van a matar, pero que resucitará 3 días después de su muerte. Vamos a ver cómo lo dice Marcos. Entonces salieron de allí y atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie se enterara, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Pero, aunque lo van a matar, 3 días después resucitará. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que es Dios el que le resucita. Vamos a ver cómo lo dice Hechos. Dice, Dios resucitó a este Jesús, y de eso todos nosotros somos testigos. Por eso, puesto que Él fue elevado a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Y como nota añadida, ¿qué dicen las Escrituras que se produce en la tumba? También dicho Hades en griego o Seol en hebreo. Pues se dice que en la tumba o en la muerte no hay nada de nada, ni actividad alguna, ni eres consciente de nada. Veamos cómo se dice esto en Eclesiastés. Porque esa es tu suerte en la vida por el duro trabajo en el que tanto te esforzaste bajo el sol. Todo lo que puedes hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. ¿Y qué pasa entonces con tu espíritu, que es el motor de la vida, ya que tu cuerpo se descompone como polvo? Pues que éste vuelve al Creador del que vino, y nos lo vuelve a decir Eclesiastés, donde leemos, entonces el polvo vuelve a la tierra, tal como era, y el espíritu vuelve al Dios verdadero que lo dio. Por lo tanto, deducimos de esto que Jesucristo estuvo en ninguna parte durante los 3 días que estuvo muerto. Estuvo sin conocimiento alguno hasta que su Padre lo resucitó. ¿Sabías en qué condición resucita Cristo? Jesús muere como hombre y resucita en espíritu, y en esa condición se le aparece a los apóstoles y está con ellos durante 40 días antes de subir a los cielos. Se nos dice en Primera de Pedro, nos dice,
porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles se nos dice, después de haber sufrido, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Ellos lo vieron durante 40 días, y él estuvo hablando acerca del reino de Dios. Jesús resucitó en un cuerpo distinto del que tenía anteriormente, porque el anterior ya hizo su función. De ahí que no le reconocieran hasta que habló. Sin ir más lejos, aunque por fe María Magdalena estaba esperando su resurrección, no le reconoció cuando le vio resucitado. Lo podemos leer en Juan. En el Evangelio de Juan nos dice, Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo, «Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo, «Maestro». Pero además parece ser que Jesucristo se aparecía en cuerpos distintos, ya que incluso al habérseles aparecido a sus discípulos por tercera vez, estos seguían sin reconocerle a simple vista, solo intuyeron que era él. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan, donde nos dice, al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Jesús les dijo, «Vengan a desayunar». Ni uno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los discípulos después de haber sido levantado de entre los muertos. ¿Y a cuántos se les apareció el Cristo después de resucitar? Pues después de María Magdalena y de los apóstoles, se les apareció a más de 500 de sus seguidores, en los que se incluían María, su madre terrenal, y sus hermanos y hermanas terrenales. En 1 Corintios podemos leer, luego se les apareció a más de 500 de sus hermanos. Pero como nota importante, saber que Dios no permitió que Jesús se mostrara resucitado a todo el mundo, sino solo a los testigos que nombró antes de su muerte, seguramente para que el que creyera lo hiciera por fe y no por vista. En Hechos de los Apóstoles podemos leer lo siguiente: Dios lo resucitó al tercer día y le permitió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios. Pero lo más importante de su resurrección fue que una vez cumplido con éxito su cometido en la tierra, Dios lo resucita en otra condición espiritual más elevada de la que tuvo como arcángel Miguel en su creación. De hecho, la más elevada de todas. El siguiente texto de Filipenses nos lo hace saber. En Filipenses se nos dice: mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. No, más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Es más, cuando vino como hombre, se humilló
y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Por esta razón, Dios lo elevó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, las de quienes están en el cielo, en la tierra y bajo el suelo, y toda lengua reconozca públicamente que Jesús es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo, que es el arcángel Miguel, estaría ya solo por debajo de Dios. Y va a ser Miguel quien se encargue de llevar a cabo el llamado juicio final, donde pondrá fin a la existencia de todos los enemigos de Dios. Muchas gracias por ver el vídeo. Si desea, puede suscribirse al canal para ver otro tema sobre la Biblia. También puede dar un me gusta para que otras personas puedan ser avisadas y beneficiarse así de estas enseñanzas.